¿Por qué se han estimado insuficientes las herramientas previstas en la Ley de Defensa de la Competencia 25.156 para cumplir con la desconcentración de los monopolios? Sí. Como introducción, si bien lo va a contestar el economista del equipo, permítanme decirles que la libertad de expresión, que es lo que resguarda esta ley, es un valor simbólico. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley que resguarda el mercado. Valor simbólico y valor de mercado no son exactamente lo mismo. De hecho, hay muchísima doctrina internacional e informes de relatores de libertad de expresión que establecen expresamente que muchas veces la defensa de la libertad de expresión en materia antimonopolios requiere un tipo de legislación ex ante, es decir, antes que se produzca la vulneración de la libertad de expresión. La Ley de Defensa de la Competencia, en la mayoría de los casos, lo que hace es una regulación ex post. No hay manera de compensar en términos económicos el no acceso a las fuentes de la obligación, de la información. Ahora, dicho esto, le paso la palabra al economista. Buenos días. Mi nombre es Horacio Saiglián, soy licenciado en Economía. El primer aspecto que se debe tener en cuenta, y sobre la base de lo que ya se ha dicho y que figura en las pericias, es las economías que tiene este tipo de industria. Las han definido como economías de densidad, economías de escala e economías de alcance. Básicamente, la teoría económica, de ser ciertas estas economías, que yo diría algunas lo son y otras son cuestionables, lo que señala es que estamos frente a las características de un monopolio natural. Pero además esto se ve reforzado porque existen limitaciones legales que lo transforman de alguna manera también en un monopolio legal. Ustedes, acá se ha reiterado que estamos frente a convergencias tecnológicas y se dice, sí, tenemos economías de escala, esto es una fuerte barrera de entrada para competidores, pero como existe tal convergencia tecnológica, entran otras tecnologías a competir. Cuando en la pericia económica se menciona cuál es ese mercado de convergencia, se cita a Telecom, a Telefónica y a Claro. En ningún caso hay competencia con esas empresas en el mercado de cable, de televisión paga, que es básicamente sobre lo que se está hablando. Es importante señalar un trabajo que, entiendo, está en las actuaciones, realizado por expertos de defensa de la competencia. Y respecto, y ahí voy concretamente a la pregunta, ese trabajo dice, los problemas generados por la existencia de monopolios naturales en la previsión de contenidos o de servicios televisivos no son susceptibles de ser resueltos a través de los mecanismos habituales de defensa de la competencia, ya que su solución implica generalmente la necesidad de regular directamente los precios y condiciones de prestación del servicio. Esto hace que si se considera necesario intervenir en este tipo de servicios, lo más adecuado sea hacerlo a través de una normativa y de un mecanismo regulatorio específico, y no a través de la Ley de Defensa de la Competencia y de su autoridad de aplicación. Este es un trabajo realizado en febrero del año 2007 por miembros que estuvieron en distintos momentos en la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ustedes me permiten profundizar, en los casos de monopolios naturales, que ustedes deben conocer muy bien, como son las empresas de agua, de energía, de telefonía, existe una regulación específica, precisamente porque lo que se está regulando es, como dice aquí, el precio y el contenido. ¿Qué significa el contenido? Que creo que es un tema clave en esto. El contenido es cuáles son las características químicas, físicas, de continuidad, de servicio del bien que se distribuye. En el caso del agua, será la presión del agua, sus características, en el caso de la energía, los kilowatts, etc. La pregunta sería, en este caso, ¿cómo regula los contenidos? Sin entrar en colisión con la libertad de expresión. Entonces, lo que se ha hecho en forma, entiendo, muy inteligente, es impedir el monopolio, es decir, dividir, buscar que exista competencia, una competencia que hoy no existe, para no tener que regular los contenidos. Ayer ustedes escuchaban que
la defensora del público, mencionaba los canales que desaparecieron cuando se fusionó Multicanal con Cablevisión, Canal de la Mujer, Cablín, mencionó varios. ¿Qué hubiese pasado en una situación de competencia? Los abonados de cable, al desaparecer esos canales, si esos canales realmente interesaban, se hubiesen pasado a otra empresa que sí lo proporcionaba. Pero ¿qué pasa cuando hay un solo proveedor? Esa opción no existe, pero además existe algo más grave, que a mí me ha llamado la atención que no se ha considerado, que es el monopsonio. El monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero hacia la compra, es decir, un solo comprador. ¿Qué hace el monopsonista? El monopsonista se queda con los beneficios del vendedor, porque tiene la capacidad de fijar el precio. Ahora, cuando uno está en una industria de bienes culturales, ya no solo fija el precio, fija los contenidos, fija la calidad. Entonces, ese solo comprador lo que está haciendo es definiendo los contenidos que va a distribuir a su gusto y a su necesidad. No hay cosa, creo que queda claro, ¿no? Que esté breve. Sí, gracias. Después tendrán la oportunidad también de ampliar. Gracias.